Muchas han sido las diferencias entre los gobiernos de México y de Estados Unidos. Algunas de ellas por, situaciones que tienen que ver con el narcotráfico, con una serie de cosas de ese tipo. Pero últimamente, desde hace ya más o menos unos 5 o 6 años, una de las cosas que más ha crispado la relación entre Estados Unidos y México ha sido el tránsito de inmigrantes que provienen de Centroamérica, particularmente a través de México hacia Estados Unidos, donde buscan ingresar. Eso pasó en el gobierno de Donald Trump. Fue la idea de crear el muro que él postuló en un momento dado y ha vuelto a revivir en función de grupos, particularmente de venezolanos que, atravesando México, quieren llegar a Estados Unidos. De eso trata el tema hoy día Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, el tema migratorio sigue siendo un tema álgido en Estados Unidos y no es casual que esto se haya tomado la medida la semana pasada de restringir el acceso de los venezolanos. Digo, no es casual porque estamos a muy pocos días de la elección intermedia que va a tener lugar a comienzos de noviembre, en que se elige buena parte del Congreso de Estados Unidos, la Cámara Baja y el Senado. Y el tema de la migración es muy álgido, lo fue en el tiempo de Trump y lo ha sido en muchos gobiernos, y por supuesto para Biden no es la excepción. Y él quiere presentarse ante las elecciones como alguien que ha tratado de resolver el problema. No lo resuelve, simplemente le ha puesto la tarea, la misión a decenas de miles de venezolanos que quieren ingresar a Estados Unidos cada vez más difícil, y le ha puesto condiciones, por ejemplo, que tienen que llegar, sobre todo los que llegan por avión, tienen que venir ya con un patrocinador, es decir, alguien que da garantías económicas por la estadía de esta persona y que se hace responsable por su permanencia. Y hasta el momento se habla de visas que podrían tener una extensión de 2 años, y bueno, finalmente muchos casos son analizados según sus méritos, pero en términos generales, Estados Unidos ha dicho vamos a dar 24.000 visas por 1 año, lo cual es casi lo que llega en un mes a la frontera de Estados Unidos, o de personas que están buscando radicarse en Estados Unidos, porque Venezuela, lo sabemos, está viviendo una de las páginas más oscuras de su historia. Se estima que desde el año 2015 han salido más de 7 millones de personas de Venezuela, es decir, 20% de la población. Fíjate que es una de las migraciones en América Latina más significativa, sobre todo en tiempos de paz. Es decir, no hay un conflicto que haya forzado a sectores de la población. Bueno, por lo demás, América Latina tiene muy pocos conflictos armados regionales. Hay violencia, mucha violencia sí, pero no hay conflictos interestatales. Son contados con los dedos de la mano en las últimas décadas los conflictos entre países. Por lo tanto, esta es una situación excepcional y, la gran mayoría de los venezolanos que huyen se han ido radicando en América Latina, siendo el país más importante, por supuesto, Colombia, con más de 2,5 millones de refugiados venezolanos. Y son estos refugiados, muchos de los que están en Colombia, que por tierra comienzan a marchar hacia el norte. Y claro, cuando marchan hacia el norte encuentran muchas dificultades. Oye, Raúl, yo mencioné que uno de los factores más importantes que tuvo Donald Trump cuando él gana la elección para la presidencia de la República era esta idea de levantar un muro en la frontera, porque ahí ya se advertía esta situación, no solamente en términos de los venezolanos, sino que también de los mexicanos y de otras migraciones centroamericanas que llegaban a Estados Unidos. Y de alguna forma, en términos muy visuales, muy, si tú quieres, ejemplificadores,
la idea del muro pasó a ser un poco esta forma que se intentaba de evitar que las personas pasaran la frontera desde México hacia Estados Unidos. Pero evidentemente eso no funcionó y ahora se vuelve una vez más a tener que establecer relaciones entre los países y las formas de guarniciones fronterizas para poder impedir que esto se desbande de nuevo. Efectivamente, y bueno, llama la atención este acuerdo al que ha llegado AMLO, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente Biden, que hablaron la semana pasada, en que una vez que se sature el cupo ofrecido, que es un cupo muy pequeño, realmente muy pequeño, que no es mínimo en relación a las necesidades, y no estamos, tú señalaste bien, que no solamente son los venezolanos, pero hablando de Venezuela, van a ser devueltos a México, y hay muchas narraciones de los peligros a los que están expuestos los refugiados o quienes buscan refugio venezolanos que quieren entrar a Estados Unidos, cómo han sido esclavizados, asaltados, víctimas de coyotes, han sufrido todo tipo de vejaciones en México, no por parte necesariamente de las autoridades, pero en México la situación de orden y de seguridad es muy, muy cuestionable. Hay narraciones impresionantes, especialmente por sectores de iglesia que han hecho estudios de gente que ha sido esclavizada, han encontrado granjas donde habían inmigrantes que fueron simplemente secuestrados de las carreteras y que han sufrido todo tipo de vejaciones. Por lo tanto, incluso en algunos refugios que se les han brindado, no tienen plena seguridad. Y además, como vienen muchos de ellos saliendo de Venezuela y no quieren tener contacto con Venezuela, no todos, pero algunos, tampoco tienen suficiente protección consular por parte de Venezuela, y el servicio diplomático venezolano no se desplaza, no se mueve con facilidad en Estados Unidos. Las relaciones hasta ahora han sido muy tensas, han ido mejorando gradualmente las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, tan lejos de ser buenas, pero por lo menos han llegado a una cierta normalización, y esto, por supuesto, deja en una situación aún de mayor desmedro a los venezolanos. Fíjate, o sea, si estamos hablando de más de 7 millones de personas que han debido salir, y de los cuales 60% están en una situación de precariedad económica. Muchos de ellos algunos salen por razones políticas, porque discrepan con Maduro y su régimen, pero la gran mayoría lo hace porque tiene dificultad de alimentación, problemas para conseguir las medicinas. Por lo tanto, esa precariedad afecta al 60% de estos 7 millones de venezolanos que han debido abandonar su país. Es un drama de proporciones real, casi bíblicas. Sí, esto es un tema, y lo hemos conversado otras veces también, Raúl. Este es un tema que, por cierto, no es exclusivo de América Latina o de Estados Unidos. Hemos varias veces tocado temas que tienen que ver con la entrada que vienen en las formas más increíbles imaginables, desde, por ejemplo, el Oriente, o desde Medio Oriente, o desde Asia hacia Europa, incluso las situaciones que se daban entre algunos países europeos, y particularmente los ex países de Europa del Este, cuando habían alteraciones o conatos que también querían pasar hacia el oeste, y toda esta situación es un peso humano enorme que, el ser humano se traslada, se transforma.
hemos recorrido todo el mundo sobre la base de estímulo, muchos de ellos negativos, tormentas, terremotos, guerra, que han hecho salir miles de millones de personas en el transcurso de la historia de su lugar donde estaban afincados y donde nacían y donde conocían. Y ese tema está lejos, da la impresión, Raúl, de ser algo que pueda controlarse o ordenarse sobre la base del entendimiento de los países del planeta. Absolutamente, y el caso más reciente es Ucrania. Estados Unidos ha abierto un cupo para 100.000 refugiados ucranianos, pero eso también es una gota en el mar, considerando los millones de ucranianos que han debido abandonar su país por la guerra con Rusia. Y eso no tiene visos de terminar, al contrario, todas las indicaciones es que esto se va a agravar y no estamos, si tomamos ese tema por un segundo, la ciudad de Jersón probablemente va a ser escenario de una gran batalla. Y estamos hablando de una ciudad de 500.000 de habitantes. Por lo tanto, las perspectivas en Ucrania son malas. Ni hablemos de Afganistán, es decir, donde Estados Unidos tiene una responsabilidad directa porque intervino como la principal fuerza extranjera. Y todavía está saliendo mucha gente de Afganistán y se está gestando una gran hambruna en África, en Somalia, en Etiopía, hambruna de nuevo de proporciones enormes, con millones de personas, un tema que vamos a abordar más adelante, pero si tú ves los puntos de tormenta, los puntos de dramas humanos que se están viviendo son enormes, y cada uno de estos dramas genera, digamos, la fuga, la necesidad de mucha gente de salir de sus países para sobrevivir, y a la vez genera anticuerpos, rechazo en los países a los cuales quieren llegar, primero porque se saturan, es decir, hay un límite a lo que los países pueden absorber inmigrantes, y sin que esto se transforme en algo disruptivo para la vida cotidiana, para que no tenga un impacto cultural negativo sobre los países receptores, de manera que esto es un drama objetivo, es decir, es muy difícil de encontrar una solución satisfactoria. Es absolutamente comprensible por qué la gente quiere y debe emigrar, pero también es comprensible que, como se ha visto también en Chile, se generan anticuerpos, y esos anticuerpos hacia ciertos grupos inmigrantes pueden tener consecuencias muy negativas de xenofobia, de discriminación e incluso de violencia, de verdaderos pogroms contra, cosa que no ha ocurrido más que en forma mínima en Chile, pero que en muchos países eso ocurre, digamos, turbas que asaltan o agreden a inmigrantes. Por lo tanto, este es un tema de una sensibilidad social tremenda, tremenda, y claro, la peor parte siempre se la lleva el inmigrante. Bueno, muchas gracias, Raúl, y seguimos conversando mañana. Que te vaya bien. Igual, chao.